chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy en nuestra clase de español vamos a trabajar el mundo de la información, la sesión 1 de nuestra guía. Vamos a ver de qué se trata este tema tan interesante. ¿Qué voy a aprender? Todos los días ocurren sucesos de importancia a nuestro alrededor que son narrados en forma de noticias en los periódicos o noticieros. A veces los encontramos en afiches publicitarios, en cartas o en invitaciones. Reconocer la manera en que se presenta esta información, así como contar con herramientas que permitan comprender su sentido, son habilidades importantísimas dentro de la competencia lectora de cualquier persona. En su guía encuentran la primera actividad. Observa las siguientes imágenes y escribe en los recuadros qué clase de texto informativo es. Entonces ustedes van a mirar y van a contestar si es un noticiero, si es una noticia en un periódico, si es un afiche publicitario, si son cartas de invitación, si son cartas escritas. Bueno, ustedes ahí debajo de los recuadros escriben qué clase de texto informativo es. Bueno, lo que estoy aprendiendo. Primero que todo debemos saber qué son los textos informativos. Les cuento que esta clase de textos tiene como objetivo transmitir una información o una noticia acerca de un tema. De este tipo de textos hay muchos ejemplos, como son los artículos de las revistas o de los periódicos, la información que viene en las enciclopedias o en los diccionarios. En el medio escolar, en muchos de estos textos se añaden dibujos y gráficas para explicar un concepto y son claves en el proceso de aprendizaje, ya que usan lenguaje simple y ejemplos. Por ejemplo, tenemos la cartilla de español que utilizamos este año del programa Todos Aprender, la cartilla de matemáticas o las guías que yo les envío con los trabajos que se van a realizar. Vamos a ver qué es la noticia. Una noticia es un texto que ofrece un esquema en el que las personas pueden identificar fácilmente de qué se trata el hecho presentado, así como encontrar la información que les permite responder a las preguntas ¿qué sucedió? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Esto quiere decir que la noticia es un texto informativo. Y eso le permite fácilmente a las personas conocer acerca de un hecho que ocurrió o que va a ocurrir. Debemos tener en cuenta siempre que una noticia debe responder a estas últimas preguntas que se hicieron. Estructura de la noticia. Resulta que las noticias no se pueden escribir o no se pueden dar así, como así. Tiene que llevar un orden, así como los cuentos, las fábulas, las leyendas tienen un orden, las noticias y los textos informativos también lo tienen. Iniciamos siempre con el titular. Este se presenta o anuncia el contenido. Se escribe en las letras más grandes, es claro y no es extenso. Ustedes cuando lean un periódico, cuando lean una noticia en internet se van a dar cuenta que el título siempre nos da la idea de lo que se va a tratar la noticia y se utilizan muy pocas palabras, de manera que las personas entiendan fácil acerca de lo que se van a informar. Continuamos con la entrada o el encabezado. Es un párrafo pequeño que siempre va al inicio, o sea, después del titular. Ahí se resume en forma breve la noticia. Se da a conocer lo más importante. A veces se escribe con letra diferente a la del cuerpo, a veces la escriben con letra más remarcada o en negrita o en cursiva, eso quiere decir que está en letra inclinada. Continuamos con el desarrollo de la noticia o cuerpo de la noticia. En esta parte se registra la información del suceso. Esta parte es muy importante porque ahí es donde encontramos la respuesta a las preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y por qué sucedió? Entonces, cuando ustedes escuchen o lean una noticia, tienen que tener en cuenta que todas esas preguntas se puedan contestar para tener una información veraz.
La última parte de una noticia es el final o cierre. En ella se presenta la conclusión a la información dada en la noticia. A veces en la parte final el escritor da su opinión personal sobre el hecho que ha narrado. Recuerda, esta estructura se puede ver en las noticias que aparecen en los periódicos, en internet, en radio, en televisión. En algunas ocasiones se incluyen imágenes o fotografías relacionadas con el texto informativo. Recuerden nuevamente que la estructura tiene el titular, el párrafo inicial, el cuerpo y el final o cierre. Casi siempre que vemos las noticias, ya sea en televisión o que las encontramos en un periódico, vemos que se incluyen imágenes o fotografías que tengan que ver con esa noticia. Eso es para que el lector o el oyente se haga una idea visual de lo que ocurrió. Les cuento sobre los textos periodísticos. Existen varias clases de textos periodísticos, o sea que no significa que la noticia es solo una y ya. Aquí vamos a trabajar 4 textos que son los más importantes. El primero es el reportaje. El reportaje es un relato informativo extenso que incluye observaciones personales de la investigación hecha por el periodista. Entonces es cuando ellos investigan y dan sus puntos de vista, pero es algo extenso, más o menos como lo que vemos nosotros en estos programas de Séptimo Día o Los Informantes. Se hacen reportajes de hechos que ocurrieron, son un poco extensos y también se da la opinión del que realiza este reportaje. Otro texto periodístico es el artículo. Es un tipo de texto que tiene como finalidad dar a conocer sucesos de interés colectivo, ya sea social, educativo, económico. Casi siempre los artículos los encontramos en los periódicos. Son textos que no son muy extensos, aunque sí han sido investigados por los periodistas, pero se limitan a dar a conocer los sucesos. En este caso, el periodista o la persona que escribe el artículo no da su opinión personal. Continuamos con la crónica. La crónica cuenta historias reales que parecen ficción. Los hechos que se presentan aparecen en el orden de tiempo que suceden. Entonces también en estos programas, como les comentaba, de Séptimo Día o de Los Informantes, parece que se presentarán un texto periodístico como la crónica, porque ellos cuentan a veces hechos que realmente ocurrieron, pero pues que a uno se le parece que fuera imposible. Y estos hechos se van contando en orden cronológico, cuándo empezó, qué ocurrió después y en qué culminó. El documental es otro de nuestros textos periodísticos. Es un diálogo que se da entre 2 o más personas para obtener información de un tema, de su vida, de su trabajo, entre otras cosas, mediante una serie de preguntas. En este caso, la persona que hace de periodista o investigador entrevista a una persona, a una o a varias que hayan tenido que ver con el hecho, con el suceso. Y lo que hace es muchas veces grabar un video y estos videos los comparten ya sea en televisión o ya sea por internet, donde la persona entrevistada brinda la información sobre su vida, sobre las cosas importantes, las cosas alegres o las cosas tristes que ocurrieron, sobre su trabajo, sobre su aporte. Esto se llama documentales. Entonces, estos son 4 clases de textos periodísticos. Finalmente, en nuestra sesión 1 vamos a trabajar el aplica y resuelve. Después de leer lo anterior, los invito a trabajar en su libro de lenguaje entre textos y a desarrollar los desafíos 7, 8 y 9, teniendo en cuenta la información leída sobre la noticia y la estructura. En el desafío 7 vamos a iniciar con la lectura Expo Hormigas. La vamos a hacer primero en voz alta, luego van a hacer la lectura mentalmente. En el reto 2 van a escribir las partes de la noticia que encuentran ahí y a marcar las respuestas correctas según la temática que han trabajado en la noticia del desafío 7. En el desafío 8, además de contestar las preguntas, van a completar el mapa conceptual con la información adquirida.
Y finalmente, en el desafío 9, van a escribir ustedes una noticia. Ustedes van a escoger la noticia y ustedes van a ser los periodistas. ¡Ánimo! Recuerden siempre la estructura de la noticia. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Cualquier inquietud, con gusto les colaboro por WhatsApp. Espero que les vaya muy bien en esas actividades de hoy y espero ver estos periodistas del futuro. Un abrazo, los quiero mucho.